Bueno, y ahora llega un momento muy especial. Quizá el más especial del día. El homenaje a todos los que han ostentado el cargo de presidente o de secretario general de Escuelas de Educación y Gestión durante estos primeros 25 años de historia. A lo largo de estos años ha habido 5 presidentes. En un principio se trataba de un cargo ejecutivo y posteriormente, tras la unión funcional, pasó a ser un cargo representativo, dejando la parte ejecutiva para el secretario general, hasta ahora en manos de otras 2 personas. Haremos entrega a todos ellos del blog La escultura representativa de educación y gestión, que fue realizada por el escultor español Faustino Aizcorbe. La obra es una composición equilibrada que está formada por 3 módulos. Bloc y yelmo arropan y protegen la forma de cabeza en diálogo permanente y el conjunto de todos ellos sugiere un espacio para meditar, tal y como la describió su autor. Se ha entregado a personalidades y organizaciones destacadas del sector educativo durante estos 25 años. De hecho, el primero se otorgó a FERE en la persona de su presidenta entonces, María José Fernández. Ahora serán los que en ocasiones tan señaladas lo entregaron a otros los que lo reciban. Y será el encargado de hacer entrega de estos blogs el actual secretario general de Escuelas Católicas y, por tanto, de Educación y Gestión. También él es merecedor de este homenaje porque lleva ya algo más de 2 años al frente de la institución. Pero bueno, como le tenemos todavía en activo, le haremos esperar un poquito para pasar a la historia de la institución. Así que, por favor, José María, acompáñame al escenario. Gracias. Hola, buenos días a todos y a todas. Quiero enviar un saludo especial a todas las personas que me han precedido en el uso de la palabra en la mesa y a todos los que representáis a diferentes instituciones y organizaciones que habéis querido acompañarnos en este día. De verdad, muchas gracias a todos por venir. Y un saludo muy particular a todos los que desde diferentes instituciones que pertenecéis a Educación y Gestión habéis venido aquí a estar con nosotros. Me vais a permitir que dirija unas palabras breves ahora hacia el interior de nuestra organización. Y mis palabras son de agradecimiento. Se han dicho ya varias palabras de agradecimiento, yo quiero personalizar un poquito más. Sería difícil nombrar a todas las personas que han hecho posible estos 25 años, pero me gustaría por eso mismo que todos y cada uno de los que estéis aquí o de los que no estando aquí puedan recibir el mensaje de esta jornada, que todos y cada uno de los que han colaborado a realizar esta historia se sientan agradecidos, sientan que queremos expresar públicamente el reconocimiento por todos ellos. Quiero expresar de una manera especial ese agradecimiento a quienes participaron en los primeros años, a los miembros de la primera Junta, algunos de los cuales están aquí, al personal de la sede que se incorporó precisamente cuando nacía Educación y Gestión, a los que se han ido incorporando luego, por supuesto, a todas las personas que trabajan actualmente en la sede nacional de Escuelas Católicas de Educación y Gestión, a las personas que trabajaron en las juntas y en las sedes provinciales y autonómicas desde los primeros años. También hay aquí algunas de esas personas que han vivido toda esta historia y nos siguen recordando que aquellos momentos iniciales fueron importantes, importantísimos en cada autonomía y también aquí en la sede nacional. De manera que a todos ellos, de verdad, muchas gracias. Y sería difícil, imposible nombrar a todos, pero quiero nombrar a 4 personas, porque me parece que merecen un reconocimiento muy particular. La primera de ellas, Santiago Martín Jiménez. Ya no está aquí con nosotros. Como sabéis, no está aquí con nosotros, pero era secretario general de FERE en aquellos momentos y creo que su iniciativa, su creatividad, sus ganas y su ilusión por la escuela de trabajo, por la escuela católica, hizo que se empezaran a poner los cimientos de lo que ha sido después, de lo que fue y lo que ha sido después Educación y Gestión. Otra persona al que creo que debemos un reconocimiento particular es Fernando López Tapia. Hoy está aquí con nosotros.
Creo que él supo entender cuál era la idea y poner las bases legales, jurídicas, para que aquello fuera posible. Y esas bases jurídicas se han mantenido hasta hoy. Lógicamente, en algún momento ha habido que hacer retoques, cambios, y en eso estamos, con él también. Pero yo creo que la labor que hizo en aquellos momentos y en los primeros años de vida de educación y gestión fue fundamental. De manera que, Fernando, gracias. Otra tercera persona a la que creo que debemos reconocer especialmente es Luis Álvarez. También está aquí con nosotros. Fue el primer presidente de Educación y Gestión durante 8 años y medio, y yo creo que todos hemos conocido, o los que hemos conocido de cerca sabemos de su ilusión, de su capacidad, de su competencia y de su dedicación en aquellos años para sentar las bases y en la práctica para abrir caminos y para inaugurar también vías de acuerdo de relación con otras instituciones y organizaciones que han hecho que Educación y Gestión pudiera partir de una base sólida. De manera que, Luis, también muchas gracias. Junto a Luis hubo otra persona que durante muchos años, con él como presidente y con otros presidentes después, también trabajó y mucho y bien por Educación y Gestión, y es Jorge Oroz. Y creo que también él fue secretario ejecutivo durante bastantes años o muchos años, y creo que también supo poner las bases reales en la práctica de lo que ha sido Educación y Gestión. Le tocaron momentos a veces duros, difíciles, pero él fue quien contribuyó a que Educación y Gestión estuviera presente en muchos ámbitos, en los ámbitos que le correspondían, los de relaciones laborales, los primeros convenios, y quiero recordar también los primeros congresos de Educación y Gestión, que hoy siguen con los congresos de escuelas católicas, pero él fue el artífice y quien movió y organizó y dio forma a esos congresos y tantas otras iniciativas. De manera que a Jorge también nuestro agradecimiento sincero. Como decía, sería imposible nombrar a todas las personas, y corremos el riesgo de dejarnos alguna persona, pero me parecía que estas 4 merecían un reconocimiento muy particular. Se podrían nombrar a otras. Permitidme que evoque aquí la figura de Joaquín Sauras, es el único al que voy a nombrar, porque él trabajó en la sede de Educación y Gestión durante bastantes años, pero personalmente yo mantenía con él desde hacía años en Zaragoza una amistad particular. Y de manera que, entre otras personas que trabajaron en Educación y Gestión, lo nombro a él, y ya no digo más nombres, porque, como digo, quisiera que mi agradecimiento, el agradecimiento de todos y de Educación y Gestión, lo sintieran todos y cada uno de los que estáis aquí y de los que sin estar aquí pues han trabajado. Bien, y ahora, como ya ha explicado Victoria, vamos a hacer la entrega a los que han desempeñado el cargo de última responsabilidad en Educación y Gestión, presidentes al principio, secretarios generales hasta ahora. Inmaculada, que es nuestra actual presidenta, también lo va a recibir, aunque está en ejercicio todavía, pero está en ejercicio porque nos quiere dedicar generosamente un año más, a pesar de que ella ya no es provincial y su lugar de residencia, sus trabajos y sus ocupaciones están en este momento lejos de lo que es un colegio católico. Sin embargo, pues sigue al frente, y creo que ella, que va a terminar su cargo dentro de unos meses, también es merecedora de este reconocimiento. De manera que vamos a hacer ahora entrega a todos ellos, a cada uno de ellos, de este. Bueno, pues en primer lugar recibe el blog don Néstor Ferrera Pardillo, hermano de La Salle y presidente de Educación y Gestión de 1998 a 2004. Los dejamos por aquí. Vale. Muchas gracias, Néstor. Sí, además de la explicación que ha hecho Victoria de esta escultura, hay que decir que es una escultura sólida y que representa, yo creo, espero, la solidez de Educación y Gestión, pero son unos cuantos kilos de escultura. Que pesa un quintal, y yo que tengo el cuello un poquito regular, vamos a ver. Bueno, el segundo blog es para Carlos Díaz Muñiz, claretiano y presidente desde 2004 a 2005. Bienvenido, Carlos.
Gracias, Carlos. Os prometemos que luego os daremos una maletita con ruedas para llevarlo. Gracias, Carlos. Miguel Ángel Velasco, claretiano, presidente desde el año 2005 al año 2007. Inmaculada Tuset, religiosa de Jesús María, presidenta desde 2007 a la actualidad. Gracias, Inmaculada. Manuel de Castro Barco, salesiano, secretario general desde 2001 a 2009. Gracias, Manuel. Juan Antonio Ojeda, hermano de La Salle, secretario general desde 2009 a 2011. Y no nos hemos olvidado de Luis Álvarez, que os pensabais, no. Nos lo hemos dejado para el final. Luis Álvarez Torres, clérigo de San Viator, presidente de 1989 a 1998. Él nos dirigirá unas palabras en nombre de todos los homenajeados y por eso, plato fuerte para el final. Por favor, Luis. Pues, estimadas amigas y amigos, ya van muchas que han dicho y deseado un buen día. Tenía preparadas unas hojas con mucho cuidado, pero he visto que entre lo que se ha ido diciendo y el tiempo y los minutos que me habían dado, creo que voy a optar por lo que mejor se me da, que es hablar directamente recordando alguna de estas ideas. Aún no conozco que se haya inventado la máquina que permita al niño recién nacido contar cuando ya tiene 6 o 7 o 10 años lo que le pasaron en los primeros meses. Pero, sin embargo, en las organizaciones como la nuestra, sí que existe esa máquina, porque existen las actas y existen los archivos. Entonces, me vais a permitir que, dado que fui testigo de los primeros meses y los primeros años de educación y gestión, cuente solamente 2 o 3 anécdotas que sirven para la historia y que seguramente los que las tenemos más vividas las recordamos mejor y conviene que, pues bien, sean un complemento de esa historia. En primer lugar, deciros que Educación y Gestión, como se ha dicho, se crea por una decisión de la Asamblea General de la CONFER. En el momento de la transición solamente se creó una organización empresarial para los colegios privados y al cabo de unos años pues, nos fuimos dando cuenta que los colegios católicos tenían una manera de hacer y de pensar que no encajaba demasiado en aquella organización empresarial. Y por eso se hizo la necesidad de mostrar que había otros colegios que tenían una visión de la empresa no lucrativa y que la doctrina social de la Iglesia era una buena guía para poder hacer la gestión y las relaciones laborales. Y entonces la FERE
tomó esa decisión y así en junio, como se ha dicho, del 89 se crea Educación y Gestión. A partir de ese momento pues apareció Educación y Gestión y la FERE, éramos, como se decía, las dos caras de la misma moneda. Como se ha contado, en este momento, más que hablar de las caras de la moneda, se prefiere hablar de la moneda en sí, y le han puesto nombre a esa moneda y se llama Escuelas Católicas. Los primeros momentos de Educación y Gestión pues tienen una historia ad intra y dos historias adentro que las voy a resumir rápidamente. En primer lugar, cuando Educación y Gestión se crea, cuenta con los 2/3 de los colegios y empresas católicas con las que pensábamos que sería nuestro tope de afiliación. Entonces nos costó durante 2 años pues tratar de muchas llamadas, muchos convencimientos, muchas reuniones, más de una discusión y más de un dolor, tratar de convencer a aquellos que se resistían a formar parte de la organización porque los creíamos de los nuestros. Entonces, poco a poco, fuimos convenciéndoles hasta el cabo de 2 años que conseguimos pues, llegar al 100%. El 100% en términos democráticos. 100% no existe nunca el 100% en términos democráticos, pero estábamos casi todos. En cuanto al exterior, pues diría que los 2 grandes empeños fue convencerle al Ministerio y convencer a las organizaciones patronales y empresariales existentes que nosotros estábamos allí y teníamos ganas de participar y teníamos una cosa que decir. Entonces, en los primeros momentos no se nos aceptaba en las mesas de negociación, se decía en aquel momento petrificada la mesa, y entonces tuvimos que recurrir, como tengo aquí escrito en algún sitio, a la toma de la Bastilla, de esa Bastilla. ¿Y cómo lo hicimos? Pues vamos a decir con inteligencia y con esfuerzo. Siempre estas cosas se hacen con esfuerzo. ¿Cómo? Firmando con el sindicato FESIE un acuerdo, un convenio de eficacia limitada, que como se sabe, un convenio de este tipo solamente es eficaz o solamente obliga a la empresa que lo suscribe. Ya os podéis imaginar lo que nos pasó. Las más de 1.400 empresas que eran de Educación y Gestión tuvieron que suscribir una por una ese convenio. Os podéis imaginar en la oficina cómo ardían los teléfonos y cómo tuvimos que hacer un esfuerzo extraordinario para conseguir que eso se hiciese cuanto antes. No se trataba de hacerlo en 10 años, sino en pocos meses, pero tuvo su fruto. Porque a partir de ese momento, en las mesas de negociación se nos reconoció una mayoría que ahora ha visto que está en el 59%, pero en aquel momento firmábamos en los convenios colectivos más del 60%. Y ese término, que es más o menos del 60%, no es que sea un número redondo, sino que en la legislación laboral permite firmar convenios con eficacia general, aunque no haya otras organizaciones al lado en la mesa firmando. El segundo empeño, la segunda apuesta fue con el propio Ministerio. El otro día le oía en la radio que el señor Pérez Rubalcaba está ahora dedicado a la enseñanza, a la docencia de la química orgánica en la facultad. Pero hace 25 años era secretario de Estado. Y entonces, quiero leerlo, me decía, y no tenía empacho, tengo aquí escrito, en decirnos que sabía que éramos la patronal más representativa, pero que también era consciente de que mientras estuviéramos discutiendo con las organizaciones empresariales la representatividad, pues él se lavaba las manos, evitando así tener que atender otras reivindicaciones que vendrían después en cuanto nosotros pudiésemos sacar la cabeza del agua. Yo recuerdo que le pedíamos que lo dijese eso por escrito, pero él hablaba que eso era, como se dice ahora, en la intimidad. Tuvimos que esperar a otra oportunidad, que es cuando nos convocaron a la mesa de recolocación de los profesores de la enseñanza concertada. Empezaban ya a hacerse las regulaciones de las unidades concertadas y quedaba mucho profesor por allí sin colocar. Nos llamaron y nosotros les contestamos que iríamos a esa reunión siempre y cuando recibiésemos previamente la representación reconocida de Educación y Gestión. No lo hizo el Ministerio y nosotros, pues digo que como David ante Goliat, dijimos que no íbamos y no fuimos. Y la verdad es que la apuesta o el pulso salió bien porque a partir los otros que estuvieron en la mesa no pudieron colocar a nadie, no tenían los colegios de Educación y Gestión, que eran casi todos en donde se podía hacer esa operación, y entonces a partir de ese momento nos volvieron a convocar y ya teníamos la representación reconocida. A partir de ese momento, pues Educación y Gestión pudo hacer todo lo que le correspondía a una organización empresarial.
Se han dicho aquí muchas de las cosas que fuimos avanzando. Tuvimos, gracias a Dios, que pudimos contar con muchas personas que de fuera de Educación y Gestión y de dentro, que tuvieron muchísima imaginación para que pudiésemos llegar a acuerdos, a servicios, a negociaciones, a patronazgos, para que después fueron saliendo los diferentes acuerdos de gasolinas, etcétera, etcétera, de servicios y sobre todo los congresos, que como ha dicho o hemos oído, pues ciertamente han sido un referente de la educación en España a lo largo de todos estos tiempos. Y termino. Había más cosas que decir, pero termino pidiéndoos que cumplir dos deseos. Uno es expresar mi recuerdo respetuoso y veneración a quienes, llegada la democracia, fueron pilares de la defensa de la libertad de enseñanza y pioneros de nuestra causa. Aquí se ha nombrado a Santiago Martín Jiménez, que lo tenía aquí en primer lugar, pero creo que no debemos olvidar a Ángel Martínez Fuertes, no debemos olvidar a Carmen de Alvear y no debemos olvidar a Paco Virseda. Y después, aunque sea un poco reiterativo, permitidme que yo, por lo menos, a las personas con las que trabajé y que trabajaron conmigo, pues haga un recuerdo. En primer lugar, a los miembros de la Junta Confederal. No fueron los únicos desde el primer momento, se fueron renovando, pero por allí pasaron 20 o 30 religiosas y religiosos que trabajaron bien y que yo digo que fueron amigos fieles y asesores competentes. Una muestra es que el vicepresidente segundo de Educación y Gestión dejó nuestra Junta para ser nombrado secretario general de la FENE. Y es Ángel Astorgano, que está por aquí. Chema lo ha dicho mejor que yo, pero también quiero recordar con gratitud a religiosas y religiosos que aceptaron ser miembros de las juntas, de las asociaciones y de las federaciones de toda España. Sobre todo los presidentes creo que hicieron del trabajo virtud. Y desde luego a ellos, a la adhesión, al entusiasmo y al ánimo que daban a Madrid, creo que se les debe también muchísimas de las cosas que se pudieron hacer en toda la geografía española. Es el ejemplo, por ejemplo, del convenio ese de eficacia limitada que se convirtió después en general, gracias a ellos fundamentalmente. Además, pudimos contar con muchas personas que nos apoyaron y ayudaron en muchos y varios proyectos. Y entre ellos, pues da la casualidad que me he encontrado aquí al señor Álvarez Satorre, que ya empezó con nosotros a tener colaboraciones. Entonces, lo nombro a él como representante de todos los que nos ayudaron a prestar servicios y a mejorar todas las posibilidades que tenía Educación y Gestión. No quiero olvidar a EGNAIS y otras organizaciones internacionales. Fueron los que nos dieron el espaldarazo al principio de internacionalidad. Nos trajeron caminos de modernidad y nos respaldaron internacionalmente. Y por último, pues necesito recordar a cuantos trabajamos codo con codo en la sede confederal. Desde recepcionista hasta el secretario técnico, desde las secretarias de los diferentes departamentos hasta los abogados y economistas, sin olvidar a Joaquín Saura, que lo acaban de nombrar, que yo añado que Joaquín Saura, de alguna manera, para mí fue el hombre fiel en el sentido de que yo le animé a venir a Educación y Gestión, estaba de padre espiritual de la red del colegio St. James School y le dije que qué hacía con los ricos y si tenía que estar más bien con los pobres. Me hizo caso, había tenido un infarto, estaba recuperándose de un infarto y la verdad es que estuvo trabajando como si se hubiera acertado hasta que yo terminé y yo renuncié a la presidencia, porque a los 2 o 3 meses de renunciar yo, pues él estando viendo la televisión con sus hermanos, era un dominico, en su casa, pues falleció. Entonces, recordados todos ellos y por último, pues a los miembros del equipo, éramos un equipo, todas estas personas, un equipo integrado y trabajador. Entonces, para todas ellas les digo y les expreso un emocionado gracias. Y a todos y para ellos os pido un fuerte aplauso.
Pues muchísimas gracias, Luis, por tus emotivas palabras. Una mañana intensa. Vamos incluso con un poquito de adelanto, una cosa increíble. Nos tomamos un café, reponemos fuerzas en el hall de la entrada, en la sala de exposición que hay al fondo y, para aprovechar este excelente día, también nos lo podemos tomar fuera.